Vamos a arrancar en esta mañana con esta charla que tenemos prevista. Obviamente estamos en un formato distinto y diferente, tomando en cuenta las circunstancias en las cuales nos encontramos el día de hoy. Todo el mundo, de alguna manera, enfrentando esta pandemia. Y hoy, desde nuestros hogares, queremos aprovechar, a través de la tecnología, que también nos permite, gracias a Dios, el poder comunicarnos a todas partes, el poder compartir juntos este tiempo que el Señor nos regala para que podamos descubrir todas las riquezas y todo el regalo maravilloso que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Durante todas estas semanas hemos estado sacando nuestra charla y lo que el Espíritu Santo nos está mostrando a través del libro de Deuteronomio, versículo 8, y estamos con la experiencia y la historia que nos muestra la Escritura en esos versículos. Estamos mirando algo muy importante. Tiene que ver efectivamente con cómo nosotros nos podemos apropiar de la vida nueva que el Señor nos dio. Y seguimos insistiendo en que esta nueva vida que Él nos dio es la respuesta de Dios para todos nuestros males. Hoy estamos enfrentando una situación catastrófica para la humanidad. Creo que todos los que estamos acá nunca hemos experimentado una situación de tal envergadura, pero sin embargo la respuesta de nuestro Padre para esta circunstancia, ¿verdad?, no fue el sacar el coronavirus o el sacar la pandemia. La respuesta de nuestro Padre es Cristo, es la vida que Él nos dio para que enfrentemos estas circunstancias, ya no con la vieja vida, sino con la nueva vida. Y créanme que hay una diferencia absoluta entre enfrentar una circunstancia como esta con el hombre adámico y enfrentar esta circunstancia con la vida de Cristo que ya es tuya y que ya la posees. Estas circunstancias efectivamente no son temas que se le fue de las manos a Dios. Él ya lo sabía desde antemano, desde antes de la fundación del mundo. Él conocía la circunstancia que nosotros estamos viviendo el día de hoy, y la respuesta para usted y para mí, ¿verdad?, fue darnos la vida de Jesucristo. Porque usted póngase a pensar, ¿verdad?, ¿acaso la vida de Jesucristo, que fue capaz de resucitar aún de los muertos, no será capaz de aplastar una pandemia? ¿Acaso la vida de Jesucristo o Jesucristo mismo? Porque cuando hablamos de la vida de Jesucristo, estamos hablando de Jesucristo. Y cuando estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando de quién es usted el día de hoy. Estamos hablando de su nueva identidad. Allí es que de alguna manera fallamos, porque nosotros todavía en nuestra mente natural nos estamos concibiendo como personas de la primer creación, hombres adámicos que tenemos una mente que es incapaz de poder entender la realidad de las cosas de Cristo. Pero como ya somos nuevas personas y nuevas criaturas, no olviden, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Es decir, tú eres una nueva criatura. Ahora, la pregunta es, ¿esa nueva criatura contiene todo lo que Cristo es? Esa nueva criatura es hecho a la imagen y semejanza del Padre, y esa nueva criatura contiene todo lo que Cristo es, todo lo que el Padre es y todo lo que el Espíritu Santo es. Maravilloso saber que esa vida hoy nosotros la tenemos en nuestro espíritu, está en nosotros. Y esa vida que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio, que es amor, que es justicia, que es verdad, que es poder, esa vida es la que Dios nos dio para enfrentar cualquier circunstancia, aún la que hoy estamos enfrentando. Muchos de nosotros efectivamente nos vemos amenazados por la muerte, porque el temor más grande del coronavirus no es necesariamente el tema del dinero en este momento. Fíjense en que el dinero como que ya está en segundo lugar. En este momento todas nuestras pertenencias, todas nuestras propiedades, todos nuestros afanes, todos nuestros anhelos ya están en segundo lugar, porque estamos ahora, ¿verdad?, en casa sin poder salir porque tenemos miedo a algo mucho más alto, que significa la muerte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Así que bajo esa figura, el miedo que nosotros tenemos, ¿verdad?, esto es algo que sentimos a través del primer hombre, porque el primer hombre sabe que efectivamente es finito, el primer hombre sabe que tiene que morir. Y nosotros sabemos que cuando nos agarra una infección de esas, desde la perspectiva del hombre adámico,
¿verdad? Es suerte o muerte. Es decir, ahí no tenemos mucho que hacer, sino que esperar que el virus haga su parte, pero sin embargo todos, antes de que el virus haga su parte, nos contagie o nunca nos contagie, ya estamos con temor, ya estamos con estrés, ya estamos con ansiedad, de alguna manera comenzamos a cuestionarnos inclusive nuestra relación con Dios o que Dios mismo cómo es que puede permitir estas cosas, etcétera, asado y cocinado. Pero ¿qué es lo que sucede? La respuesta de nuestro Padre Celestial para este tipo de circunstancias siempre será la vida de Jesucristo. Porque cuando tú eres capaz de poder, ahora sí, apropiarte de la vida que te pertenece. Y cuando estamos nosotros hablando de Deuteronomio, justamente estamos hablando de que ese es el sentir de nuestro Padre en su corazón. El que nosotros salgamos de la vieja vida, salgamos de la vieja mente, salgamos de los viejos deseos, de los viejos sentimientos, de las viejas emociones, de la vieja voluntad, ¿verdad? Y podamos entrar en la nueva vida que nos pertenece, que es la vida de Cristo, que es los nuevos deseos de Cristo, la nueva voluntad de Cristo, ¿verdad? Las mismas emociones, las nuevas emociones de Cristo, la nueva mente de Cristo, ¿verdad? Que es el nuevo poder, las nuevas virtudes de Cristo. Para nosotros todo es nuevo. Por eso la Escritura dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Es decir, nosotros verdaderamente le estamos creyendo a nuestro Padre a ese nivel. Creemos que las cosas viejas pasaron y las cosas viejas pasaron nos incluye a nosotros e incluye las circunstancias que de alguna manera estamos viviendo. Para Dios, esta circunstancia que estamos viviendo ya pasó. Esta circunstancia ya fue crucificada en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario no solamente que nos llevó a nosotros a la muerte, sino que toda la vieja creación, con todos sus problemas y con todas sus malas manifestaciones, como la que estamos viviendo, también fue clavada en la cruz del Calvario. ¿Tú crees eso? Porque si tú crees eso, lo que vas a comenzar a vivir en tu espíritu y en tu corazón es que efectivamente el Señor ya aplastó todas esas circunstancias y que al contrario tú vas a comenzar a experimentar, ¿verdad? Todo lo que Él es, todo lo que Él siente, todo lo que Él ya ha hecho, y eso te va a poner en una condición de reposo, de paz y de tranquilidad, ¿verdad? Yo creo que la gran lección que nosotros debemos efectivamente aprender en este tiempo es que nada de a lo que nosotros le consideramos valioso es valioso. ¿Por qué? Porque hoy simplemente un virus nos ataca y estamos todo el mundo, ¿verdad?, atrincherados y apertrechados, ¿verdad?, como de una guerra que no queremos que nos alcancen las balas. Más o menos es exactamente el mismo tema. Pero todo lo que antes tenía valor para nosotros, hoy queda en segundo plano, tomando en cuenta que lo más valioso que tenemos nosotros en este momento es la vida humana. Eso es lo que nosotros creíamos en el primer hombre. Pero lo más valioso que tenemos nosotros para todos aquellos que ya tenemos efectivamente un conocimiento del Señor Jesucristo, ni siquiera es la vida humana. Lo más valioso es la vida de Cristo que tú y yo ya tenemos en nuestro espíritu. Y esa es la vida eterna que el Señor quiere que comencemos a experimentarla a partir de ahora. ¿Cómo se va a manifestar esa vida? Pues en circunstancias como la que estamos. En circunstancias de lucha, de dificultad, de incapacidad, en circunstancias en las cuales nosotros enfrentamos muerte y dificultad, allí es donde esta vida efectivamente puede comenzar a hacerse real en todos y cada uno de nosotros. Cómo tú estás enfrentando esta crisis va a determinar con qué vida todavía tú la estás enfrentando. Si es que en esta crisis tú efectivamente estás produciendo incertidumbre y estás viviendo incertidumbre, estás produciendo miedo, temor, estás viviendo miedo y temor, estás viviendo temores fuertes respecto de que algo malo te pueda pasar, pues efectivamente tú allí estás viviendo en la vieja criatura, estás echando mano del viejo hombre que ya fue crucificado y estás enfrentándote a estas circunstancias con tus propias capacidades. Entonces no es nada raro que te estreses, que temas, que tengas miedo, ¿verdad? Y que efectivamente esto te pase factura. Fíjese que estaba leyendo algo hace poco que una de las circunstancias por las cuales nuestro sistema inmunológico se ve disminuido, básicamente es por el temor, el miedo y el estrés.
Es decir, ¿qué mejor ambiente puede encontrar en nosotros un virus cuando estamos estresados, cuando estamos con mucho miedo, cuando estamos amedrentados, cuando tenemos incertidumbre? Nuestras defensas bajan, inclusive allí el virus puede hacer efectivamente un trabajo mucho más letal en todos y cada uno de nosotros. Pero lo que necesitamos hoy, en medio de la dificultad y en medio de la tormenta, ¿qué es? Necesitamos paz, tranquilidad. Y esto es justamente lo que la vida de Cristo es en usted y en mí. Entonces, ¿estamos nosotros echando mano de la vida eterna? Esa es la pregunta central que nos debemos hacer. ¿Por qué? Porque esa vida, indistintamente de la circunstancia que estemos viviendo, nos debe traer por lo menos dos cosas, que es vida y que es paz. Y la vida es algo que uno puede sentirlo dentro de nuestro propio corazón. No olvidemos que en la vida que el Señor efectivamente nos da, que está guardada en nuestro espíritu y esperando que nosotros permitamos que desde nuestro espíritu se manifieste, se extienda, se expanda hacia nuestra alma y inclusive hacia nuestro cuerpo mortal. Esa vida, ¿verdad? Es la que tú tienes ahora en tu espíritu, y esa vida que está alojada allí es de la cual tú puedes echar mano para que en medio de la prueba y en medio de la dificultad tú respondas con paz. Tú respondas con la fe de saber que Cristo está en ti, que la vida que tú tienes es más grande que la circunstancia que estás viviendo, es más grande que una posible enfermedad, es más grande que el hambre, es más grande que el desempleo, es más grande que la falta de recursos que en este momento tienes, es más grande que los problemas económicos que de alguna manera podríamos enfrentar o creeríamos que vamos a enfrentar. Pero no olvidemos que la vida que Cristo nos ha dado es una vida que incluye absolutamente toda la provisión que necesitamos para cada circunstancia. De allí que este no es un tema de que qué hará el Señor. Este es un tema de lo que ya hizo el Señor. Y este es un tema que nosotros podemos entenderlo solamente cuando nos encontremos efectivamente en el Espíritu. Así que en esta figura que estamos hablando, para regresar a la parte bíblica en la que estamos, en Deuteronomio capítulo 11, versículo 8, la semana pasada hablábamos de que nosotros primero tenemos que guardar la vida que está en todos y cada uno de nosotros. Esa vida es la que Dios nos prescribe para cada circunstancia y para cada situación. Siempre va a ser lo mismo. Hoy, ¿qué te prescribe el Señor? ¿Que ores más? Hoy, ¿qué te prescribe el Señor? ¿Que leas más la Biblia? Hoy, ¿qué te prescribe? No, el Señor te prescribe que guardes la vida que tienes dentro de ti. Porque la verdad de la oración, la realidad de la Biblia, la realidad del inclusive asistir a la iglesia físicamente es Cristo. Fíjese que ahora resulta que estamos impedidos aún de asistir a lo que nosotros normalmente llamamos iglesia, ¿verdad? Es decir, ¿por qué ya no asistimos? Porque la iglesia, ¿verdad? Que eres tú, la esposa del Cordero, y eres la esposa del Cordero porque tú compartes con él la misma vida de él. Esa esposa que eres tú, esa vida que tú eres, por supuesto, está en tu espíritu, está en donde tú estás. Así que estamos en la casa y somos la esposa. Estamos en cualquier lugar y somos la esposa. Pero lo importante es que tú tienes que comenzar a recibir lo que te corresponde para que manifiestes esa realidad. Así que esto es lo que el Señor nos prescribe siempre. Siempre nos va a prescribir a Cristo como nuestra vida. Él quiere que esa vida interior sea fortalecida. Si en algo nosotros debemos fortalecernos, ¿no? No es en que el Señor nos dé fuerza de voluntad. No es que el Señor nos dé más fe, más coraje. No, 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 no. El Señor te va a debilitar. ¿Sabes que algo que nosotros tenemos que aprender es que el Señor nunca te va a fortalecer a ti? El Señor siempre va a buscar, ¿verdad? Continuamente debilitarte. Porque cuando tú eres débil, realmente eres fuerte. Porque cuando tú realmente eres débil, como en estas circunstancias en las cuales no tenemos ninguna capacidad humana para poder reaccionar, ¿verdad? Allí es donde todos vamos a acudir ¿a quién? Al poderoso, al fuerte. Y allí es donde podemos verdaderamente echar mano de este recurso maravilloso que es la vida eterna que Cristo ya ha puesto efectivamente en nuestro corazón y en nuestra propia vida.
Así que Él lo que quiere es fortalecernos en el hombre interior. Si algo tú le deberías pedir, porque es la misma petición que Pablo hizo una y otra vez, si algo tú le deberías pedir a tu Padre Celestial, es que tu hombre interior sea fortalecido. ¿Y cómo tu hombre interior es fortalecido? Cuando el exterior es debilitado. Pero al contrario, cuando el exterior es fortalecido, el interior es debilitado. Esto es justamente al revés. Visto de esta manera, esta circunstancia, por ejemplo, que estamos viviendo, ¿acaso no es una circunstancia que nos debilita? ¿Acaso no es una circunstancia que estamos enfrentando y que nos pone en una situación realmente complicada y nos hace vernos a nosotros mismos como nada? Pues gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor a través de esta circunstancia nos está mostrando nuestra incapacidad. Nos está mostrando, ¿verdad?, lo pobres que verdaderamente somos, ¿verdad? Nos está mostrando lo frágiles que somos. No tenemos ninguna capacidad de poder pelear con una circunstancia con la que nos encontramos. Pero ¿para qué el Señor permite que efectivamente se nos muestre que somos débiles, que somos incapaces, que no podemos? ¿Para qué nos muestra eso? Pues para que nuestro hombre interior sea fortalecido. Porque ciertamente decía el apóstol Pablo, nuestro hombre exterior se va desgastando, se va acabando. Y lo que estamos viendo nosotros justamente es cómo nuestro hombre interior se va consumiendo. Pero no obstante, dice él, el hombre interior se va renovando día a día. ¿Tú lo has visto así? ¿Has visto que lo más importante para el Señor en este momento, ya que a Él no se le fue de las manos de esta pandemia? Cuidado, creemos que el Señor, claro, cuando lo vemos desde la perspectiva de la carne, hasta nos cuestionamos cómo Dios puede permitir este tipo de circunstancias. Pues déjame decirte que el Señor las permitió para que nos debilitemos. Déjame comentarte que el Señor lo hizo para que efectivamente te des cuenta que eres incapaz, para que dejes de una vez de tratar por tus propias fuerzas de defenderte y de salir adelante. Para eso justamente el Señor lo hizo. ¿Por qué el Señor llevó al pueblo de Israel al desierto? ¿Por qué lo llevó a circunstancias en donde había hambre, en donde había extremo calor, en donde había extremo peligro, en donde ellos no tenían ninguna capacidad de salir por sus propios medios? ¿Por qué el Señor hizo eso? Porque el Señor quería mostrarles que ahora Él era su sostén, que ahora Él era su vida, que ahora Él era su proveedor, que ahora Él es quien iba a pelear la batalla por ellos. Esa es la vida que tú tienes en tu espíritu. El Señor nos tiene ahora en este desierto, porque la lección que nosotros debemos sacar de esto es básicamente que el Señor nos quiere débiles. Y si el Señor permite circunstancias como estas en nuestra vida, difíciles, enfermedades, situaciones económicas fuertes, problemas graves en nuestra relación matrimonial, problemas serios con nuestros hijos, con nuestros padres, problemas serios con la sociedad, ¿por qué lo permite? Porque el Señor nos está debilitando, porque Él quiere que nosotros nos demos cuenta que somos débiles, para que ahora echemos mano de su fortaleza, la cual es la vida que hoy tenemos. Fíjate, nosotros en la carne, ¿qué es lo que buscamos? Que el Señor nos fortalezca exteriormente, que el Señor nos prospere económicamente, que el Señor nos dé mucha salud y vida, que el Señor nos dé unas relaciones maravillosas y nosotros, gloria a Dios, le alabamos, está bien, porque hay momentos en los cuales el Señor va a permitir esto. El Señor no quiere que tú sufras, ¿ah? El Señor no quiere que tú tengas escasez, ni que tú, efectivamente, el Señor lo que quiere es que tú tengas todo lo que ya te pertenece por medio de la vida que Él tiene, porque cuando nosotros obtenemos, ¿no es cierto?, una vida más tranquila, más equilibrada en términos de que las cosas externamente nos están yendo bien, pues déjame decirte que eso es efímero y tú sabes que eso se va a acabar. Eso no puede garantizar tu tranquilidad ni tu seguridad. Y por eso es que el Señor permite circunstancias como las que estamos viviendo para debilitarnos. El Señor permite que estemos en el desierto. El Señor conocía exactamente cada circunstancia por la cual íbamos a pasar.
El Señor sabe lo que hoy efectivamente estamos pasando todos nosotros, ¿verdad? Él sabe exactamente en la situación en la cual Él te encuentras. Él sabe efectivamente el por qué estás así y Él lo está permitiendo porque te quiere debilitar, porque quiere de una vez por todas que dejes de funcionar en tus propias capacidades. El grave problema de los hijos de Dios es que ya somos hijos de Dios. Sí, amén. Ya tenemos la vida de Él. Amén. Hemos sido salvados por Él. Amén. Pero la pregunta es, ¿cuántos estamos viviendo la vida de Él? Muy poquitos. Entonces ahora lo que Él quiere, porque todo lo demás está asegurado. Esto no se trata de que tú vayas a perder la salvación o que de alguna... No, esto se trata de que ahora nuestro Padre maravilloso que nos ama, como la madre ama a su hijo, nos quiere llevar a un nivel más alto, al nivel que nos corresponde como hijos. Él quiere que ahora nosotros experimentemos la vida de Cristo, pero no la vida de Cristo externa, sino la vida de Cristo interior. Que dejemos de ver a Cristo como cosas, que dejemos de ver a Cristo como actividades, que dejemos de hacer cosas para Él. Todo eso que nosotros creemos que es Cristo está en la esfera del hombre exterior. Pero todo lo que verdaderamente Cristo ahora quiere está dentro de la esfera del hombre interior. Y por esto es que Él nos quiere llevar en este viaje maravilloso, en esta migración de Adán a Cristo. Porque, como dice Romanos capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora ningún reproche hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora ninguna falta hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora ningún temor, ningún miedo, ninguna escasez hay para los que están en Cristo Jesús, que viene a ser exactamente lo mismo. Ahora, ¿verdad? No hay nada absolutamente que nuestro Padre no haya provisto y previsto que Él quiere compartir con nosotros, ¿verdad? No hay nada, ¿verdad?, que efectivamente Él haya pasado por alto para que tú seas absolutamente bendecido. Pero esa bendición ya está en nosotros. Esa es la bendición que Él nos dio. El Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que no os enferméis nunca. Yo he venido para que nunca tengáis problemas. No, Él no ha dicho eso. Él dijo, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Y esa vida es la que mata la muerte. Esa vida es la que acaba con el temor, la que echa fuera el miedo. Esa vida es la que acaba y la que acabó ya con todas las pandemias, con todos los virus, con todas las enfermedades y con todas las difíciles circunstancias que efectivamente podemos vivir. Pero nosotros seguimos siendo como el pueblo de Israel en el desierto. No hemos aprendido la lección. Hemos sido rescatados de Egipto. Hemos sido rescatados de Adán. Pero sin embargo todavía tenemos la mente de Adán, todavía nuestra mente está puesta en el viejo hombre, todavía nuestra mente está puesta en las decisiones y en las soluciones de nuestro viejo hombre. ¿Y eso qué es lo que va a hacer? Eso lo que va a hacer básicamente es que siga produciéndose en nosotros más de la vieja criatura. ¿Qué implica aquello? Que se va a seguir produciendo más miedo, más temor, ¿verdad? Una vida de indecisiones, una vida de acertijos en el cual no sabemos efectivamente qué nos va a pasar y qué nos va a suceder. Pues bueno, hoy ya no tenemos que vivir aquello, porque esa vida ya no es nuestra, esa vida ya no te corresponde. Fíjate que lo que estamos viendo ahora en las noticias es terrible. ¿Por qué? Porque tú prendes el televisor, porque tú vas a las redes sociales, porque tú vas a YouTube y todo el mundo está hablando de muerte. Todo el mundo está hablando de enfermedad, de dificultad, de pobreza, de hambre, de recesión. Bueno, esa es la mente del hombre humano. Esa es la mente del viejo Adán que ya fue crucificado en la cruz del Calvario. Pero la pregunta es, ¿tú sigues pensando lo mismo? Sí, hay un tema que es objetivo, porque tampoco nosotros no nos podemos hacer de la vista gorda. Hay un problema, hay dificultades económicas, hay efectivamente un virus ahí que nos quiere hacer daño. Sí, señores, eso es verdad. Pero la pregunta es, ¿acaso no hay vida de Cristo? ¿Acaso no hay provisión del Señor?
¿Acaso no hay poder de Dios más grande y más alto que todo aquello? Pero claro, si nosotros estamos todo el día poniendo nuestra mente en las malas noticias, poniendo nuestra mente en las incapacidades del ser humano, poniendo nuestra mente en tantos videos que te lanzan con dudas de lo que va a pasar en el mundo, ¿verdad? Poniendo nuestra mente en el chisme de las fake news, poniendo nuestra mente en las redes sociales y en todo aquello que de alguna manera, en lugar de sacarnos del viejo hombre, porque sigue siendo comida de la carne, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros hoy estamos yendo al espíritu? Ya no el alma, porque el alma es curiosa, el alma se goza en estas cosas, el alma quiere conocer qué le pasó a tal o cual persona, el alma quiere conocer los chismes. Por si acaso, si alguien ahora se ha infectado de un coronavirus y por ahí hay una fotografía, se la publican, ¿verdad? Como que si fuese cáncer. Así es como nosotros estamos degradando efectivamente al ser humano, porque verdaderamente nuestra alma incluso se goza con el mal ajeno. Triste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos cómo la gente de alguna manera sufre. Claro, mientras no nos toque a nosotros, esto parece efectivamente una telenovela. Pero sin embargo, efectivamente nosotros seguimos poniendo nuestra mente en esas cosas. Ahora la pregunta es, si tú sigues poniendo la mente en tus cosas, fíjate lo que dice la Escritura en el libro de Romanos. Dice, porque los que son de la carne ponen su mente, esta es una capacidad que tú tienes. Los que son de la carne ponen su mente en las cosas de la carne. Ok, ¿y qué va a producir eso? Pues bueno, eso va a producir muerte, eso va a producir corrupción, eso va a producir temor. No tengas, ¿verdad? No te cuestiones del por qué en la noche no puedes dormir bien. Claro, pues si todo el día estás viendo miedo, cada día estás comiendo miedo, ¿qué crees que vas a producir? Vas a producir miedo. Si cada día estás produciendo chisme, si cada día estás produciendo, yo qué sé, falta de fe, negativismo, ¿qué crees que vas a producir? Más de eso. Porque la mente carnal, la mente puesta en la carne produce, ¿verdad? Produce corrupción y produce muerte. Ahora, pero la Escritura dice, pero la mente puesta en el Espíritu. La mente puesta en el Espíritu. Ok, la mente puesta en Cristo, la mente puesta en la vida que ahora te pertenece, la mente puesta en las promesas del Señor, la mente puesta en aquello que el Señor, la verdad, te dice permanentemente, que a los que aman a Cristo todas las cosas les ayudan a bien. ¿Tú has visto, por ejemplo, que esta circunstancia que estás viviendo es para tu bien? ¿Tú lo estás viendo? ¿Tú estás viendo que esta debilidad que estás viviendo el día de hoy, seguramente una falta de libertad para salir a la calle, falta de libertad para salir a trabajar, falta de alimentos en el congelador, etcétera, todo lo que tú estás viviendo el día de hoy, ¿acaso no es que el Señor de un tijerazo ha cortado todo lo que amas? ¿Acaso el Señor mismo no está diciéndote, mira, todo lo que amas es todo lo que yo aborrezco? Así que desde ahora en adelante la oportunidad que yo te doy es que te vuelques a mí, porque en mí vas a encontrar lo verdaderamente valioso. El Señor dijo que todo aquel que quiere preservar su vida o su alma, la perderá. Y eso es lo que sucede con nosotros, porque amamos nuestra carne, amamos nuestra mente. El pueblo de Israel amaba Egipto. Miren, el pueblo de Israel, a pesar de que fue vapuleado, a pesar de que fue absolutamente sometido, esclavo, a pesar de que les daban palo para hacer ladrillos todos los días, mataban a sus hijos, ¿verdad? Sin embargo, muchos en el desierto se atrevían a decir, nos acordamos aquellos días en los cuales vivíamos de Egipto, nos acordamos de la comida, nos acordamos de los peroles, nos acordamos de la carne, de los puerros, de las cebollas. Oye, nos acordamos de la esclavitud, pues así somos nosotros, amamos la esclavitud. Y por eso es que no somos capaces de entrar a poseer la buena tierra que el Señor nos dio. ¿Pero por qué? Porque simplemente, hermanos, tenemos un problema. No le creemos a Dios, tenemos falta de fe. Nuestra falta de fe hace que definitivamente no creamos en Él. Una cosa es decir, yo creo en Dios. 9:30. Todo el mundo dice eso. Aún inclusive Satanás lo dice. La Escritura dice que Satanás cree en Dios y teme a Dios. Así que si yo creo en Dios, pues estamos en la misma condición que Satanás. Pero ¿quién le cree a Dios?
¿Quién le cree a Dios? ¿Quién cree en su promesa? ¿Quién cree en su provisión? ¿Quién cree en que Él, esta desgracia vista desde la carne, más bien es gracia? ¿Para qué? Para debilitarnos, para que efectivamente salga a flote todo aquello que verdaderamente nosotros amamos, todo aquello que queremos de alguna manera que suceda para volver a lo que amamos, en lugar de ir a la provisión interna que tienes en tu espíritu cuando el Señor dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ok, ¿eso es verdad para ti? ¿Eso es verdad para tu vida? ¿Tú crees que nada te va a faltar? Pues no importa cómo esté la alacena, anda a ver, de pronto ya se están agotando los alimentos también por tu barrio, por tus supermercados. Posiblemente sí, pero el Señor ha dicho, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Recuerda a la viuda de Sarepta, ¿no? Que efectivamente tenía un poquito de harina y que tenía un poquito de aceite y estaba con su hijo, ya no tenía más. Y cuando vino el profeta, ella le dijo, mira, no tengo nada más, vamos a morir mi hijo y yo. Y le dijo, ¿qué tienes? El profeta, por supuesto, representaba a nuestro Padre maravilloso. Le dijo, solamente me queda esta pequeña parte de harina y este pequeño parte de aceite. Y le dijo, muy bien, mira, anda y cocina todo eso y tráemelo. O sea, encima más, no, cocina lo poco que tienes para tu hijo, no, y tráemelo y hazme unas tortas para comer. Evidentemente, el padre le estaba hablando y ella actuó en fe. Ella lo que hizo es quedarse sin lo poquito que tenía. Todavía tenía un poquito en lo cual ella podía confiar. Todavía tenía una ración para un día de vida. Así somos nosotros. Es decir, todavía tenía un poquito de carne, ya. Porque todo lo que implica nuestra propia confianza es tener todavía un poquito de carne. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros no tengamos nada, que estemos absolutamente vacíos. Ella actuó en fe. Ella no se rehusó a pesar de que sabía que era la última ración que tenía para su hijo. Ella hizo lo que le dijo el profeta. Hizo las tortas y trajo las vasijas. ¿Y qué pasó? Las vasijas se llenaron. Fíjate, esa es la lección que tú y yo tenemos que aprender en este momento. El Señor nos quiere vaciar. El Señor quiere que nosotros efectivamente derramemos hasta la última esperanza que nuestra carne tenga para todavía dejar de confiar en Él. ¿Para qué? Para llenar nuestras vasijas. Porque resulta que nosotros ya no tenemos necesidad de nada. En la vida de Cristo no tenemos necesidad de nada, porque Jehová es mi pastor, porque Él es el que me proveerá. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, en la nueva relación que nosotros tenemos con Él, de hijo, porque ahora somos hijo, no somos un hijo cualquiera, no, fuimos engendrados por Él. En la relación que tenemos como hijos, cambia la perspectiva del hombre adámico. El hombre adámico tiene que buscar el pan y ganarse el pan con el sudor de su frente porque está bajo maldición. Pero el hijo que tú ya tienes en tu espíritu, ese hijo, ¿verdad? Tiene la provisión del Padre. Jehová es mi papá y nada me faltará. Si es que tú confías en la provisión del Padre, pues Él hace el milagro. No te olvides que nuestro papá es un Dios de milagros. Y lo que Él quiere demostrarte a ti es la vida que tú tienes dentro de ti. La vida de milagros, la vida de provisión, la vida de poder, la vida del que creó todas las cosas, la vida, ¿verdad?, que es cabeza de todas las cosas, la vida que ha vencido a la muerte, peor a un coronavirus. Esa vida está en ti. Esa vida efectivamente hoy está en ti. ¿Para qué? Para que tú eches mano de ella. Pero ¿cuántos de nosotros estamos realmente leyendo, ¿verdad?, lo que el Señor está tratando de decirnos a través de las circunstancias? El Señor nos está debilitando. El Señor está quitando de nosotros hasta la última hogaza de pan. ¿Para qué? Para que efectivamente no quede nada en nosotros
que no permita que podamos recibir la bendición que Él ya nos dio. Así que no pidas cosas. No pidas provisión, porque ya toda la provisión está puesta en tu espíritu. Tú como hijo tienes derecho, ¿verdad? Y Dios te ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Dios te ha dado el poder de ser hecho hijo de Dios. Pero el hijo de Dios no es una palabra cualquiera. El hijo de Dios es que tú eres padre del rey y que desde ahora tú dependes del rey para toda tu provisión. Pero ¿por qué no la estamos recibiendo? Porque esta humanidad de alguna manera sigue viviendo estas circunstancias atroces, porque todos nos hemos apartado de la realidad de la vida que Él nos quiere dar. Esto que está sucediendo, Él por supuesto que lo sabía, pero lo permite porque ¿cuántos de nosotros, y ojalá la mayoría, que estamos de alguna manera encerrados y confinados en nuestras casas, cuántos de nosotros hoy verdaderamente, ¿verdad?, estamos siendo sacudidos por la mano poderosa del Señor? ¿Para qué? Para verdaderamente que se ponga en la mesa y en el escenario qué es lo verdaderamente valioso. ¿Qué es lo verdaderamente valioso en este momento? ¿Qué es lo que vale? Fíjense en que ni el dinero vale. ¿Cuántos de nosotros queremos salir a la calle a comprar algo? Tenemos temor. ¿Cuántos de nosotros queremos pedir que alguien nos venga a dejar algo a la casa? Tenemos temor que las cosas nos manden contaminadas. ¿De qué nos sirve el dinero? ¿De qué nos sirve el poder? Los poderosos también están encerrados. ¿De qué nos sirven las organizaciones, las empresas, los negocios? Estamos encerrados todos. ¿Pero qué es lo que el Señor nos quiere demostrar? Pues nos quiere mostrar lo débiles que somos. Porque nosotros no estamos dispuestos a reconocerlo por nosotros mismos. Nos tienen que pasar este tipo de circunstancias para que lo reconozcamos. Él lo que quiere y ansía es que entremos efectivamente a tierra prometida. Y es por eso que Él quiere que tú entres, que tú entres. Ahora es el momento en el que nosotros debemos entrar. Fíjate que el Señor nos ha apertrechado a todos de nuestras casas, como diciendo, ahora es tiempo que vengas a casa. Bueno, ahí está otro mensaje. Ahora es tiempo que vengamos al Espíritu. Porque en donde verdaderamente nosotros somos invencibles, no es en nuestra alma. Nuestra alma es como el mundo. Nuestro cuerpo es como el mundo. Pero el Espíritu es el refugio que Dios nos da para que hoy en medio de la crisis lo busquemos. Y en esa crisis Él se comience a manifestar desde nuestro espíritu, no desde afuera. Olvídate de lo de afuera. El Señor hoy te encerró aún en tu propia casa para que también te encierres internamente y para que también busques protección en su propio espíritu. Así que así es como tenemos que entrar. Él es la puerta, decíamos. Él es la puerta que nos bendice y Él es la puerta que efectivamente puede darnos toda bendición. Él es la entrada, ¿verdad? Para que efectivamente en el espíritu nosotros tengamos esa puerta angosta de entrada, en donde solamente, como hemos dicho, puede entrar una sola persona. Y el Señor quiere, ¿verdad?, que no solamente que entremos, sino que poseamos, ¿verdad? El Señor dice, para que entréis y poseáis. Fíjate, esta palabra maravillosa, poseer, tiene una raíz en el griego que significa yaresh, así se escribe, ¿no? Pero, ¿qué significa esto? Esto significa ocupar. Poseer significa ocupar, que ocupemos lo que nos corresponde. Fíjate, esa es la otra connotación de la palabra poseer, es ocupar. ¿Qué significa? Desalojando a los habitantes previos y poseer, ¿verdad?, lo que ellos antes lo tenían. Es decir, nosotros tenemos habitantes previos en nuestra vida. Tenemos un habitante previo que es nuestra propia mente. Tenemos un habitante previo que es nuestra alma. Tenemos un habitante previo que es nuestra propia voluntad. Tenemos un habitante previo que es el espíritu de desobediencia que está en nosotros, que es el mismo enemigo, el mismo Satanás en contra, efectivamente, de nuestro Padre. Tenemos habitantes previos que tienen que ver con nuestros propios deseos, que tienen que ver
con nuestros propios sentimientos, con nuestros propios afectos, con nuestra propia voluntad. Y la idea central de ocupar aquí es desalojar. El Señor lo que va a hacer, ya que está viviendo en cada uno de nosotros, es que Él va a desalojar a los habitantes previos que todavía habitan en ti. Hay un versículo maravilloso en que el Señor nos dice que es necesario que Él reine hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Fíjate, es necesario que Él reine hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pues bueno, ¿cómo eso se aplica a mi propia vida? Pues muy bien, ¿Él dónde reina? Él reina en tu espíritu. Ok, si yo ya sé que Él reina en mi espíritu, entonces desde mi espíritu, cuando yo contacto con Él y cuando yo me hago uno con Él, no olvidemos que cuando uno se une al Señor o el espíritu del hombre se une al espíritu del Señor, se vuelve un espíritu con Él. Cuando yo soy un espíritu con Él, entonces Él reina y comienza a desalojar, a deshabitar, ¿verdad? A todos los habitantes previos, a todos los enemigos que todavía Él tiene dentro de todos y cada uno de nosotros. No olvidemos que el apóstol Pablo dijo, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces la pregunta es, ¿quién es mi nueva vida? ¿Quién es mi nuevo yo? Mi nuevo yo es Cristo, esa es la verdad. Ok, entonces la Escritura lo que nos dice es que es necesario que Cristo reine en nosotros hasta que todos sus enemigos, es decir, todo lo que es nuestra carne, sea puesto por estrado de sus pies. Hasta que tú seas librado de todo aquello que no permite que tú puedas recibir lo que te corresponde por ley, que es la vida de Él y la herencia que Él te ha dado en Cristo Jesús. Ese es el antídoto. Él efectivamente va a desalojar. Él es el que hace el trabajo de desalojo, no tú. Por eso es que la carne no se puede cambiar a sí misma. Por eso es cuando tú haces resoluciones internas y dices, voy a cambiar en esto, o voy a dejar lo otro, pues te estás equivocando. Porque cuando justamente dices, voy a cambiar esto, o voy a dejar lo otro, por más sincero que seas, estás demostrando que aquello, ¿verdad?, que tú estás tomando una resolución de dejarlo, te perturba. Que aquello en lo cual tú estás determinando dejarlo es algo contra lo cual tú estás luchando. Y eso demuestra que eres tú quien está luchando. Y eso demuestra que eres tú que está tratando de sacar la carne. No, la carne no puede echar fuera la carne. La Escritura nos dice que por el Espíritu de Dios nosotros somos efectivamente victoriosos de la carne. Dice, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, es el Espíritu en nosotros el que hace que todo lo que no sea Cristo en nuestra vida sea desechado. Así que la mejor forma de comenzar a ser libres de nosotros mismos, porque de pronto en tu corazón hay cosas que tú no quieres dejar. Bueno, eso es carne. Ahora, el Señor sabe eso. El Señor no está esperando que tú hagas algo para dejar eso. El Señor lo único que está esperando con esa debilidad que te está mostrando permanente y continuamente, cualquiera que sea. Todos tenemos debilidades, hermanos. A veces las debilidades para unos son muy complicadas y muy difíciles de dejar. Y esas mismas debilidades para otros son cualquier cosa, fáciles de dejar. Así que aquí no estamos hablando de cuál es peor o mejor. Aquí estamos hablando de que todos tenemos debilidades que para nosotros son muy difíciles efectivamente de dejar. Ahora, esas debilidades el Señor nos muestra ¿para qué? Justamente para demostrarnos nuestras debilidades, para demostrarnos que hemos sido incapaces de poder manejar nuestra propia vida como Él quisiese por nuestra propia capacidad. ¿Y para qué nos muestra eso? Para que lleguemos a la conclusión de Pablo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de esta condición? ¿Quién me podrá librar de esta situación? Para que ya te des cuenta que el ser librado no está en ti, que el ser librado no está en tu capacidad y que por tanto tu Padre no te está pidiendo que tú te libertes. El Espíritu nos dice,
si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ok, ¿quién me tiene que libertar para ser verdaderamente libre? El Hijo. Y el Hijo ya está en mí. La vida de Él ya está en mí para libertarte, para darte paz, para darte seguridad, para darte todo lo que Él es. Entonces Él te muestra tu debilidad, ¿para qué? Para que tú seas consciente de que hay cosas en tu vida que eres incapaz de poder dejar por ti mismo y para que te des por vencido, arrancando con esas cosas y ya no insistas en entrar en este círculo peligroso, en este círculo de maldad, en el cual tú reconoces tu maldad, te arrepientes, prometes nunca más volverlo a hacer, vuelves a caer, te sientes culpable, te arrepientes, le pides perdón a Dios, Él te limpia y te perdona, le prometes nunca más volverlo a hacer, otra vez caes, otra vez te sientes efectivamente acusado por el diablo y como un pequeño perrillo allí, que no quieres saber nada más y dices no sirvo para ser cristiano, hasta que otra vez arrancas, ¿verdad? Y dices no voy a intentar una vez más, le pides perdón a Dios, Él te limpia y te perdona, le prometes que nunca más lo vas a volver a hacer, tomas una resolución interna real en tu propia vida, y haces un plan para ya nunca más volverlo a hacer, solamente para darte cuenta en poco tiempo después que otra vez caíste. Y el Señor te va a permitir que permanentemente estés en este círculo vicioso, porque quiere que tú llegues a entender que tú no eres capaz. ¿Entiende? Esa parte entiende. Tú no eres capaz. Él es capaz. Tú no eres capaz. Como Él es capaz, Él quiere ahora entonces que le des oportunidad a que la vida de Él, que es tuya, se manifieste en ti. Y vas a ver cómo espontáneamente la vida de Él te da victoria real sobre todas aquellas circunstancias que tú no eras capaz de poder enfrentar por ti mismo. Entonces, el Señor lo que quiere es que ahora nosotros poseamos. ¿Cómo se posee? Pues se posee, ¿verdad? Cuando Él reina en mí. Fíjate lo que dice 1 Corintios 15, 25, 27. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Fíjate, Dios ha sometido todo al dominio de Cristo. Pregunto, si Dios ha sometido todo a su dominio, ¿el famoso coronavirus no estará incluido en el dominio de Dios? Porque Dios ha incluido todo a su dominio. 1 Corintios 15, 25, 27. ¿Crees tú eso? Pues en el Espíritu lo vas a poder ver, que todo ha sido sometido a su dominio y que hoy lo que Él está haciendo en estas circunstancias, efectivamente es trayéndote a ti a que seas consciente de que eres un pobre hombre débil, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que le dejes barrer tu casa de una sola vez. Él lo va a hacer, Él limpia, Él cura, Él sana, Él da vida. No es mi esfuerzo, no es cuánto oro, no es cuánto leo la Biblia, no es cuánto le escucho al pastor, no es cuánto de este tipo de reuniones escuche, no es cuánto tiempo voy a la iglesia, no es cuánto pago de diezmos y ofrendas, no es cuánta actividad tengo en la congregación, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el poder del Espíritu Santo viviendo en tu espíritu y en tu corazón, ¿verdad? Así que el último enemigo, dice el versículo 26, que será destruido, ¿cuál es? Es la muerte. La muerte es todo lo que nosotros somos. Aquí no está hablando de la muerte, ¿verdad? Simple y sencillamente como lo que nosotros entendemos, que nuestro cuerpo ya deja de existir. No, aquí la muerte es todo este sistema de maldad, de pecado en el cual nosotros estamos. Nosotros somos la muerte. Cuando estamos en la carne, nosotros estamos viviendo en la muerte o estamos experimentando la muerte. El miedo, el temor, la incapacidad, la ira, el enojo, la maledicencia, los malos pensamientos, el desenfreno de la carne, las buenas obras que salen de nuestras propias capacidades, los buenos pensamientos que salen de nuestra propia alma,
¿verdad? Las cosas buenas que hacemos exteriormente desde el hombre adámico, todo eso es muerte, todo eso es carne. Y el Señor efectivamente nos quiere librar de toda aquella circunstancia. El último enemigo que será destruido. ¿Quién va a destruir esto? Es Cristo. Cristo ya destruyó la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Él murió en la cruz del Calvario, fue crucificado en la cruz del Calvario por nosotros, nos crucificó juntamente con Él, Él derramó su sangre o su vida por todos nosotros para que la tengamos en abundancia y la tenemos ahora, y Él efectivamente sepultó al viejo hombre con sus pasiones, con sus deseos, y Él sepultó a la muerte con todo su condumio, ¿verdad? Sepultó a la muerte, pero lo maravilloso es que cómo sabemos que efectivamente Él tuvo victoria sobre la muerte, porque ahora Él resucitó, le ganó a la muerte, ganó a todo lo que es el hombre adámico, ganó todo, a todas nuestras enfermedades, ganó a todos, ¿verdad? A todos nuestros sistemas viciosos como este coronavirus que de alguna manera nos está afectando. Venció, crucificó. Cristo crucificó todo aquello. Cuando nosotros, los científicos, ¿verdad? En nuestro tiempo están intentando buscar una vacuna para defendernos sobre este mal. Cristo ya nos dio una vacuna, el Padre nos dio una vacuna, la vida de Él mismo. Y la vida de Él mismo es vida, de tal manera de que cuando la vida se expresa en mí, no hay nada dentro de mi cuerpo que lo pueda resistir. Nada, porque Él lo que hace es levantar hasta de los muertos. ¿Qué es lo que busca un coronavirus? Matarte, pero Él resucita. Y la vida de resurrección ya está en ti. Yo soy la resurrección y la vida, nos dijo el Señor. Entonces, Dios ha sometido absolutamente todo a su dominio, como yo te había, como te había comentado. Y lo que el Señor quiere es que ahora nosotros poseamos. Entonces, ¿cómo poseemos? Bueno, cuando le dejamos a Él echar fuera a todos nuestros enemigos y nosotros comenzamos a poseer lo que nos pertenece la vida de Él. Porque la vida de Él, el problema que tenemos ahora nosotros es que aun cuando está en nosotros ya está estorbada. Es una vida que está estorbada. Es una vida que de alguna manera está bloqueada por nuestra alma, por nuestros pensamientos, por nuestro entendimiento, por las cosas que nos agradan. Así que eso hay que definitivamente ponerlo en las manos del Espíritu para que eche fuera a todos nuestros enemigos. Más o menos esta es la figura cuando Cristo entró al templo. ¿Tú te acuerdas cuando Cristo entró al templo y se encontró que habían mercaderes, que habían cambistas, que habían vendedores de palomas, etcétera? ¿Qué es lo que hizo? El Señor echó al piso todas las cosas. Y Él dijo, habéis convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Pues bueno, cuando el Señor entra en tu espíritu, que es el templo del Espíritu Santo, pues ¿qué crees que va a hacer el Señor? El Señor va a coger un látigo y lo que va a hacer es expulsar al mercader que está dentro de cada uno de nosotros, a nuestra carne, a nuestro ego, a nuestro yo. Él lo expulsa fuera. ¿Por qué? Porque Él no va a permitir que la casa de su padre efectivamente se convierta en cueva de ladrones. De allí, hermanos, que el trabajo que el Señor va a hacer en nosotros es mucho más fácil si nosotros entendemos estas cosas y se lo permitimos. Ahora, va a ser mucho más tortuoso para nosotros si Él tiene que llevarnos a circunstancias de tal debilidad en las cuales reconozcamos verdaderamente que Él tiene el poder para sacarnos adelante y que Él tiene el poder para poder luchar por usted y por mí. No olvidemos que Él es escudo alrededor de mí. Él es mi fortaleza y el que pelea mis batallas. Nosotros ahora tenemos la capacidad de dejarle a Él que pelee porque somos hijos y porque Él, como Padre amoroso que es, nos va a defender poderosamente. Así que la perspectiva del día de hoy es que poseamos. Ahora es el tiempo de entrar a poseer lo que ya nos pertenece y Él mismo hará el trabajo para que nosotros podamos disfrutar de la vida que Él es, echando fuera todo lo que no es Cristo
y que nosotros podamos recibir el suministro de vida a través del Espíritu en el cual nosotros nos encontramos. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar la próxima semana, Dios mediante. Muchas bendiciones para todos ustedes y a confiar en esta vida poderosa y maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.